Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Quiero compartirles que hemos hecho el cierre de la enseñanza que tuvimos con respecto a la doctrina de la serpiente. Hicimos 5 secciones sobre ella y espero que haya sido de bendición para sus vidas. ¿Saben? Hoy voy a comenzar en cuenta regresiva una serie que va a tener que ver con la campaña de Techuvá. Así que yo les voy a pedir a todos que se animen, que se pongan pilas para que cuando lleguemos a los temas que voy a tratar, ustedes estén listos para la enseñanza de Techuvá. ¿Amén? Bueno, entonces papel y lápiz, dígalo. Porque el que no escribe, bueno, vamos a hacer una recapitulación para lo que va a ser la campaña de Techuvá en las próximas secciones. Vamos a hacer como si hoy no supiéramos nada de lo que pasó en las tribus de Israel y nos vamos a recapitular todos juntos. No hay otro sitio que recapitule perfectamente toda la historia de Israel que el Museo de la Biblia, donde tienen absolutamente todo claro y donde yo creo que hay una respuesta de Adonai para entender que efectivamente somos la casa de Israel. Amén. Estuvimos en una distribuidora de elementos de Israel y la gente de esa tienda estaba muy preocupada porque estábamos allí. Y cuando nos preguntaron el por qué, si tú te dices, bueno, porque yo soy Efraín, y usted no tiene que decir eso, usted tiene que abrir su Biblia y leer la Escritura. Y la Escritura habla por ti. ¿Están conmigo? Estamos cumpliendo la profecía. Voltéele a mirar a alguien y dígale, yo estoy cumpliendo la profecía. No, pero con esas ganas de ustedes de hablar. Uno le da unas ganas de predicar. ¿Qué está haciendo usted aquí? Bueno, no me robe el oxígeno, por favor. Amén. Bueno, vamos a recapitular lo que le pasó a Israel para llegar al punto donde yo voy a trabajar durante 8 semanas. Vamos a recapitular ese tema. ¿Amén? Empecemos por lo que pasó. Empecemos por el árbol de la vida. Siempre tenemos que comenzar con el origen. Diga conmigo, no me puedo saltar el origen. Acuérdense que yo pasé toda la noche aprendiendo a dibujar. Entonces yo dibujo espectacular. Entonces, toda la historia de la humanidad, tenemos siempre que enseñar la historia de la humanidad. Si nosotros arrancamos por las 12 tribus de Israel, le estamos cortando la historia. Si arrancamos por Yeshua, le estamos quitando su genealogía. Amén. Por eso fue que a Yeshua le quitaron su identidad. Porque le quitaron su identidad porque nunca se ha hablado de su genealogía. Si nosotros le quitamos la identidad a Yeshua, lo dejamos como Jesús romano. ¿Están conmigo? Y ese Jesús romano tiene toga y tiene una ciudad que es Roma. No tiene nada que ver con ni con lo que voy a explicar. Por eso es el problema de la conexión de las personas con la casa de Israel, por no explicarse muy bien genealogía. Esa es una clase que ustedes han tenido y esa clase es el módulo 16 de la enseñanza de Yeshua. Entonces vamos a conectar todo esto hasta llegar a Yeshua para poder explicar todo lo del reino dividido. ¿Están conmigo, verdad? Bueno,
¿Iniciamos dónde? Porque si iniciamos con las 12 tribus, si iniciamos aquí con las 12 tribus, entonces estamos hablando de evolución. Porque desde aquí evolucionó todo. Ah, bueno. Desde Bereshit. La historia de toda la humanidad comienza en Bereshit, ¿qué? 1:1, ¿cierto? Ahí en Génesis, Bereshit 1:1, empezó toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y por eso siempre hemos dicho que es la letra Bet. ¿Por qué la letra Bet y no la Aleph? Porque la letra Aleph, a ver si la podemos hacer, la letra Aleph le pertenece ¿a quién? A Yahweh, a Adonai, al Elohim, ¿verdad? De ahí para arriba es del infinito y más allá. Y la letra Bet le pertenece a la humanidad. De aquí para acá comenzó la humanidad, por eso Bereshit 1:1. Nosotros vemos en Bereshit 1:1 que todo arrancó con un árbol. Y dije que dónde estaba el árbol en la enseñanza de la serpiente. En medio. Y que cuando a la varona le preguntaron, ella dijo que no se podía comer del árbol que estaba en medio. ¿Y el árbol del medio quién es? Yeshua, el árbol de la vida. Y cuando a ella le preguntaron, ella dijo, a mí me dijeron que yo no podía comer del árbol que estaba en medio del huerto. Y eso no fue lo que dijo Adonai. Adonai dijo que no podíamos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que sí que estaba muy cerca del árbol de la vida, pero en el centro estaba el árbol de la vida. ¿Sí o no? Ese árbol de la vida suelta las semillas más proféticas. La primera semilla del árbol de la vida, ¿quién es? No. Yeshua es el árbol de la vida. Ajá. ¿Quién? Adán. Adán es la primera semilla, era el hombre con la máxima capacidad intelectual que un ser humano no ha conocido aún. Si nosotros conocemos seres humanos inteligentes, no hemos visto la capacidad que tenía Adán. Tuvo la capacidad de ir a lo profundo del mar y darle nombre a todos los animales, y tuvo la capacidad de subir a las estrellas y darle nombre a las estrellas, y tuvo la capacidad de vivir en la tierra y darle nombre a todo lo que había en la tierra. Era un hombre con un coeficiente intelectual inteligente. Le faltaba a la mujer para que fuera más inteligente, claro. Luego de ese Adán, ¿verdad? Que es raíz. ¿Usted puede ver la raíz de un árbol? Nunca usted va a poder ver la raíz del árbol. Usted va a ver el árbol. Pero siempre debajo de ese árbol hay una raíz. Y a la gente le tenemos que explicar la raíz para que pueda entender lo que ahora va a venir. ¿Amén? Luego, ¿quién viene? ¿Quién fue la primera persona que aprendió a invocar a Adonai? ¿No? Sí. ¿Quién? Enos. Él aprendió a invocar el nombre de Adonai. ¿Y luego quién viene? Noah. ¿Y él qué encontró? Gracia. Por eso cuando la gente nos explica la gracia del cristianismo y dice, bueno, es que cayeron de la gracia. Un momentico, entonces no cayó de la gracia, si la gracia viene desde el jardín del Edén. Adonai le halló gracia a Adán y a la varona y no murieron eternamente. La gracia viene desde el jardín del Edén. A nosotros nos la apuntaron cuando la muerte de Yeshua. Bueno, entonces después de Noah, ¿quién viene? En la raíz. Abraham. Y luego. Ajá. Y luego. Momentico. Aquí hay algo que no está funcionando en la raíz.
Porque si olvidamos en la raíz, los hijos de Noa, perdemos el lazo que va a unir a Yeshua con el árbol de la vida. ¿Están conmigo? ¿Quién tiene que en este lazo? Sem, Cam y Jafet. ¿Y de dónde viene Yeshua? De la genealogía de Sem. Bien. Aquí tenemos entonces que aquí parte algo sumamente importante para luego empezar con Abraham y con Isaac. A Abraham se le dio una promesa. ¿Cuál era la promesa de Abraham? Yo solo estoy recordando. ¿Qué pasó con Abraham? Pero una promesa que es sumamente importante para Israel. La tierra prometida. A él se le dio la promesa de la tierra prometida. Y a Isaac se le confirmó la promesa de esa tierra prometida. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Y luego, ¿quién viene? Jacob. Jacob forma en el árbol de la vida el tallo. Él es el que le da la propiedad a ese tallo del árbol de la vida. ¿Verdad? Y luego de Jacob parten ¿qué? Las ramas, las 12 tribus de Israel. ¿Está conmigo, verdad? Entonces aquí tenemos formado, es un espectáculo de obra, deberían de ponerlo en cualquier obra sí, porque exactos. Entonces, ¿cuántas ramas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Estas son las que 12 tribus de Israel. Muy bien. Estamos caminando hacia la palabra profética, ¿verdad? Hasta allí Israel no tenía rey. Eran las 12 tribus de Israel. Cuando David reinó, acuérdense de esto, reinó sobre la casa de Israel. ¿Sí o no? Y Saúl también. Reinaron sobre la casa de Israel. Luego viene la profecía. ¿Qué dice la profecía? La profecía va todo conmigo a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 29. Voy a hacer solo una recapitulación para llegar a la profecía, a empezar a darle fuerza a Israel. Amén. Todos a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 30 y... es que yo me fui para Crónicas. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 29. ¿Listos? Ayúdenme, por favor, para que yo pueda avanzar. A ver, hermano Miguel, lea, por favor. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, ¿Sí? quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor. Y el rey: ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré solo una sola tribu, ¿Correcto? y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén. Muy bien, ahí, papá. Muy bien, gracias. Tenemos entonces que la profecía comienza a germinar aquí, en la casa de David, en donde Jeroboam y Roboam, acuérdense de esto porque esto es importante, Jeroboam y Roboam,
como Robocop, sí, generan la división. 10 tribus se van con Jeroboam y lo que es, instalan la capital de Samaria. Y 2 tribus, porque se unieron Leví y Benjamín, se van con la casa de Roboam y esto es Israel. Después de todo vienen las deportaciones a Siria, todo lo que nosotros ya sabemos que es la casa de David. Ok, esto es sumamente importante porque aquí es donde la identidad de todos se perdió. Jeroboam comienza lo que es el nuevo capítulo de la historia. Jeroboam trae una cantidad de cosas espirituales. Aquí tenemos la casa. Si no se llega a ver, me avisan. Aquí tenemos Jeroboam. Y aquí tenemos Roboam. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bien, aquí hay 10 tribus que se dividen de la casa de Jeroboam. Ustedes ya conocen la historia, ya conocen los hechos. Y 2 tribus que se quedan, que pues van a ser deportadas, pero son las 2 tribus que es lo que llamamos Judá y Efraín. Díganme que están entendiendo. Ok, estos resúmenes son buenos porque vuelven a restaurar en nosotros el capítulo siguiente. Muy bien. Entonces, Jeroboam dice, yo voy a hacer también casa. ¿Hay que hacer templo? Yo también voy a hacer templo. Acuérdense de las condiciones que voy a hablar para que vean los cambios que hubieron y por qué nosotros tendemos a la casa. O sea, hemos tendido sobre la casa de Jeroboam más que de la casa de Israel. Entonces Jeroboam nunca regresó a Israel. ¿Sí? Estas sí. Estas fueron deportadas, cuando la deportación en que iba Daniel y todo lo que es del libro de Daniel, que ustedes ya tuvieron toda la enseñanza de esta maravillosa historia. Y estas sí vuelven porque estas tienen 3 características que no tienen estas. Estas tienen que volver a la tierra, cuidar la tierra, volver a la tierra. Acuérdense lo que estoy diciendo. Estas tienen que guardar la Torá, ¿verdad? Y estas tienen que pelear contra Amalek. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Ok, ahí está. Esas 3 características las tiene que tener Judá, siempre. Y las ha tenido y las ha guardado. ¿Están conmigo? Pero estas son el problema más tremendo del Padre. Diga conmigo, nosotros. No es cualquier lagañamico, dicen en Colombia. Bueno, estas dijeron, ¿cuál es el problema? Porque estas tenían que guardar Torá, pelear contra Amalek, pero aquí está el templo. El templo tenía que ser la base de la casa de Israel. ¿Templo? Entonces construyen un templo casi similar al templo de Israel, pero ellos lo construyen en Samaria. Estos nombran sacerdotes, cuando la orden de Adonai es que el sacerdote es de la línea de Leví. Entonces estos nombran sacerdotes, unos de ellos renuncian y se unen a Judá por ver todo el desorden de aquí. Estos nombran su propia manera, digámoslo, de Torá, ¿verdad? Y estos son lo que tenemos ahora como Cábala. Esto es lo que hoy hablamos como Cábala.
prohibido completamente en Torah. Ellos pueden guardar Torah. Algunos de ellos guardaban las fiestas. Algunos de ellos guardaban Shabbat, pero a su manera. Están conmigo, ¿verdad? Estas tribus nunca regresaron a casa. Estas tribus fueron deportadas. Y estas tribus, todo lo que llamamos aquí, es la gran conclusión de los pueblos donde se perdieron entre las naciones, ¿verdad? Entonces tenemos por todo el mundo, por todo el globo terráqueo, de las 10 tribus perdidas de Israel, tribus perdidas, que cuando les tocan el shofar, cuando les tocan les hablan de la casa de Israel, respiran. Que cuando les tocan el shofar, entienden que tienen que tocar el shofar, ¿cierto? ¿No entendieron lo que estoy diciendo? Que cuando les tocan el shofar, nadie les tiene que decir que toquen el shofar, porque ellos entendieron que hay que tocar el shofar. ¿Me entienden? Esos son los entendidos, ¿cierto? Esta es la casa de Israel, que le ponen una música de Israel y siente que se derrite. ¿Por qué? Porque es tribu de Israel, pero está perdido en identidad, porque estas tribus no tienen identidad. A ver, pastora, explíquese. Si no me preguntan, no les contesto. Porque ustedes tienen que preguntar y yo tengo que contestar. Estas tribus, muchos, la mayoría, han recibido a Jesús. ¿Son salvos? Sí. Cuidado con ir a decir que no. Depende, porque es que hay unos salvos del mundo que creen que son salvos, pero no son salvos. El salvo, cuando escucha, entiende. ¿Están conmigo? Ok. Estos tienen a Jesús. Tienen lo más valioso. Estos del lado de aquí, de Roboam, de todo lo que es, están construyendo el tercer templo. ¿Ok? Tienen identidad. ¿Saben quiénes son? Ellos son Judá. Y punto. ¿Sí o no? Ellos tienen identidad. Tienen la promesa de la tierra prometida. ¿Sí o no? Pero no tienen, y tienen la Torá. Tienen la Torá. Pero no tienen a Yeshua. No, no lo tienen. No. Tienen la Torá en el sentido del libro. Pero no tienen los 66. ¿Me hago entender? O sea, no tienen a Yeshua. Ellos no quieren a este Yeshua porque a ellos ven a este Yeshua como un Jesús griego. Porque así la pintó el mundo. Estos tienen a Jesús, no saben que tienen a Yeshua, no tienen identidad, no saben para dónde van, no tienen promesa. No estoy diciendo que seamos nosotros todos porque nosotros ya estamos aquí. Pero nosotros estamos completos. Tenemos a Yeshua, tenemos la Torá, tenemos identidad y sabemos para dónde vamos. ¿Están conmigo? A no ser que usted todavía esté medio sabiendo para dónde va. Pero los que sabemos para dónde va, tenemos las características completas. ¿Están conmigo, verdad? No. Usted no me está diciendo un amén. Bueno. Listo. Entonces, miren el panorama aquí. Este panorama nos hace ver. ¿Por qué, pastora? Usted se atreve a decir que los que están aquí no tienen identidad. Porque los que están aquí tienen identidad congregacional, denominacional. Ellos se matan
por los bautistas, metodistas. Yo tengo uno de los míos, una de las ovejas de mi casa, muere por los bautistas. Yo tengo que ser sincera, porque si no, entonces, ¿qué estamos aquí jugando? Uno habla de los bautistas y él se para y dice, los bautistas son la mejor congregación del mundo. Está en esa búsqueda, esa identidad. Dicen, ustedes son como los presbiterianos, nos dice a nosotros, ¿no? Ustedes son como presbiterianos. Digo, no, papito, nosotros somos Israel. Esas discusiones bíblicas en mi casa son tan enamoradas. Oigan a este. Entonces, estos no tienen identidad, ellos tienen identidad denominacional. Se bautizan en la denominación. Nosotros los bautistas te bautizamos en el nombre del Padre, del Verbo, del Espíritu. Amén, ¿cierto? Luego vienen los católicos y dicen, nosotros también, católicos, identidad. Nosotros, la iglesia romana, la única iglesia universal, la única que puede existir, Roma. ¿Cierto? Con un Jesús griego, dice, nosotros te bautizamos y la gente se bautiza, o la gente tiene una denominación, no tiene identidad. ¿Están conmigo? Me encantan los bombones de la familia Ortiz. Se ven lindos con los bombones de la familia Ortiz. Voy a hacer la pregunta al $1.000.000. ¿Cómo nosotros le vamos a decir, porque ellos, o sea, lo que es la falta de identidad, no conoce la historia, porque es una historia que tiene que ser enseñada y revelada a nosotros? ¿Están conmigo? Entonces, si no se empieza por la historia y empezar a explicar todo lo que sucedió, porque lo que yo estoy enseñando no soy yo, la Biblia lo está enseñando. La Biblia tiene toda la autoridad para decirnos, esto fue lo que sucedió. Entonces, ¿dónde se rompió la historia? ¿Dónde se rompió la historia? Bienvenidos a Estudio Bíblico Maná. ¿Dónde se rompió la historia? ¿Cuándo? Ajá. Aquí fue la ruptura de todo lo que sucedió para el mundo. Una casa babilónica, porque fue la deportación de Babilonia, y una casa asiria. Esta casa asiria tendió a Roma y esta casa babilónica volvió a Israel. ¿Están conmigo, verdad? Díganme que los gráficos no los están confundiendo. Esta casa es una casa asiria, fue la deportación de Asiria. Y esta fue la deportación de Babilonia, cuando Daniel, ¿cierto? Esta casa, aunque fue deportada, Ciro dio el decreto y volvió a Israel. ¿Cómo se llama volver a Israel? Yo voy a Israel no se va, a Israel se regresa, es aliyá. Eso se llama un aliyá. Y vamos a hablar de las aliyá en los siguientes temas proféticos. ¿Cómo fue que en 1888 empezó la primera aliyá de este tiempo? ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo el Padre empezó a utilizar barcos para traer esa aliyá? Eso es algo que se está cumpliendo frente a nuestros ojos, y yo voy a hablar de las 7 aliyás, si ahora me permiten 2 semanas más. Entonces, hasta aquí, preguntas. Si alguien que tenga una pregunta, la puede hacer. Mire, hermanos, a veces cuando nosotros hacemos preguntas y yo les digo, haga la pregunta, ¿usted cree que puede ser? No, porque puede ser muy tonta. Esa pregunta tonta, que parece tonta, es importante. Haga la pregunta. Usted debería hacer una pregunta contundente. Dime, hermana Adriana. En sí, ¿cómo?
Muy bien. Váyase a estudiar el módulo, así me toca. Váyase a estudiar el módulo de David cuando Saúl visita la pitonisa. Ahí está todo el estudio de Kabbalah. Muy importante, sí. Los rabinos, porque aquí hubo mezclas. Aquí se mezclaron muchas cosas, sí. Pero los auténticos Judá, y que existe auténtica Judá, están estudiando Torah nada más. Y hay otros que se mezclaron hacia acá, pero estos son los que más están en Kabbalah. De aquí tenemos el hinduismo, todo lo que son religiones, que es sacado de Kabbalah. ¿Entiendes? Pero la respuesta te la doy en el libro de David. Preguntas, importante. ¿Por qué los sacerdotes de aquí no podían ejercer liderazgo? Algo sumamente importante. Celebraban Shabbat, guardaban las fiestas. Al principio sí. Hijos, acuérdense de la samaritana. Tenía identidad la samaritana, pero sabía lo que estaba haciendo. Nosotros adoramos en este monte. Ustedes los judíos adoran en ese monte. Y Jesús la corrigió en doctrina. Ella sí sabía lo que estaba hablando Yeshua. Pregunta. Párese ahí y dígame algo importante. Y si hay alguien en YouTube, por favor, ayúdeme, pastor. ¿Por qué los sacerdotes de aquí no podían ejercer sacerdocio aquí en Samaria? Tenían el mismo templo, adoraban de la misma manera, guardaban Shabbat, hacían sacrificios, pero era incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No. Bueno, sí, no. A ver, rápido, dígame en algo. Sí, había divorcio, pero hay algo muy importante. ¿Por qué si alguien se presenta hoy y dice, yo soy de la tribu de Leví y tengo derecho a sacrificio, ¿por qué no le podemos creer? Va a haber eso. Van a venir hombres que van a hacer sacrificio y van a decir, esto lo estamos haciendo porque yo puedo hacerlo. Hay una respuesta más poderosa a esa, hijo. Dígamela. No, porque, a ver, espere un momentico, ya me di cuenta que no han estudiado los módulos bien. Por favor, hermana Cristal, devuelva todo este grupo al cero. Ya empezaron a ustedes ni porque les den duro, pues. Fácil, les voy a explicar algo que tiene que ver con la venida de Yeshua y con el anticristo. ¿Qué horas son? Bueno, yo empecé a las 3:15. Bueno, miren, es importantísimo lo que les voy a decir. No quiero borrar esto porque si no después se me olvida esto. A ver. Ay, ya no me puedo ni agachar. Esperen a ver, aquí. Bueno, miren, importante. Resulta que el Padre destinó a Aarón y a sus hijos, como sacerdocio perpetuo. ¿Sí o no? Muy bien. Este detalle le va a marcar a usted la diferencia. ¿Qué dijo Pachita? Va bien. Muy bien, contestó más o menos, dele 2 puntos. Muy bien, excelente. Ok, este es un sacerdocio ¿qué? Perpetuo. Y es un sacerdocio Sadoc, porque viene de la generación de los hijos de Aarón. ¿Hasta dónde duró este sacerdocio Sadoc? O sea, que si la casa de Jeroboam quería sacerdocio, no podía porque ellos pertenecían a las demás tribus. ¿Están conmigo? Lo que nosotros vemos en la Iglesia Católica que nos dice el Padre Pepito. Ese Padre Pepito es parte
parte de este sacerdocio? No. ¿Por qué? Se le dice sacerdote porque toda la iglesia primitiva basó el comienzo en Israel. Entonces el sacerdote, pero él no es de la línea de Sadoc, no viene correctamente de la línea de Sadoc, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando las 10 tribus nombraron sacerdotes, ¿qué era? Lo dijo la hermana Francisca, ¿qué era? Usurpación de territorio. No son. Los sacerdotes de las 10 tribus perdidas de la casa de Jeroboam no eran de la línea, eso es usurpación. Yeshua viene a ejercer sacerdocio en su primera venida. ¿Quién dijo que no? ¿Segura? Sí, pastora, estoy segura de lo que estoy diciendo. Dígame, alumna. ¿Segura? ¿Por qué? Porque Yeshua no podía hacer eso. Y es el Ejad de Adonai. ¿Por qué él no podía? Por su función. Yeshua no puede venir a ejercer una función para la cual el Padre no lo envió. Él viene de la tribu de Judá y no de Leví. Cuando regrese, él es el Melquisedec, sin generación, sin padre, sin madre y sin tribu. Él es el máximo de los máximos. Cuando regrese, él es el Cohen Gadol. ¿Están conmigo? Entonces, por esto es importante. Ahora, noten algo. Toda la generación de Aarón va a ser restaurada. Libro de Ezequiel, capítulo 42. Léaselo allá todos, usted en su casa, que ustedes son excelentes para leer la Biblia. Y ahí está la descendencia que va a ser restaurada de Sadoc. ¿Cómo lo vas a ver? El Padre conoce la generación de Leví. Hoy en día la gente se hace exámenes, se pincha la mano, se pincha el dedo, se saca la sangre y dice, somos de la generación de Leví. Papito, eso no es nada. Sin Yeshua usted no es nada. ¿Está conmigo? Porque ¿de qué le sirve a usted ser de la generación de Leví sin Yeshua? No tiene nada. Nosotros somos de la generación de las tribus perdidas de la casa de Israel que regresamos al Padre y no sabemos ni de qué tribu, no importa, porque somos injertados por Yeshua HaMashiach y tenemos la identidad de Yeshua. No, qué ganas de predicar en este sábado. Entonces, esta generación de Sadoc se cortó ¿cuándo? No. Sí, bueno, ahí empezó a cortarse, pero se quedó Judá. Aquí todavía tenemos la generación de Sadoc. ¿Ok? Y aquí siguió habiendo sacrificio, y viene todo el proceso, y viene todo lo de Ezequiel, Jeremías, Isaías, y había templo, y había Torá, y esto, y lo otro, y aquello. ¿Dónde se cortó la generación de Sadoc? ¡Despierten! ¿Quién no regresó? ¿Las deportaciones? No. Los animales que mandaban y para ver si era. ¿Azazael? Ajá. No. Eso es Yom Kippur. A ver, pero vamos bien, hija. Mire, Alicia Orocio. Le voy a quitar el apellido. Siga. Se me olvida el nombre de. No, cuando la primera que pusieron a un. Pusieron el cerdo, profanaron el templo.
¿Cuándo? ¡Eso! ¿Cuándo los macabeos? ¿Cuándo? Chinos, pero qué cosa tan terrible. Si celebramos Hanukkah. ¿Para qué celebramos Hanukkah? Papi, usted casi se educa. Cuando viene, estaban todos, hey, no pierdan el hilo, que el pastor estaba haciendo una maroma y casi se esnuca. Padre Santo. Hey, listen to me. ¿Cuándo fue esto? Viene toda la generación de Sadoc, hasta la generación de Sadoc, todos eran levitas de la generación de Sadoc. De hecho, yo estoy que me predico a Pinjas. Mi pastor me dijo que me iba a dejar 5 minutos predicar a Pinjas. Y entonces viene la generación de Sadoc, ¿cierto? Resulta que la generación de Sadoc, el sumo sacerdote que había en el año 146 antes del Mashiach, en la época de Epifanio, ¿se acuerdan que sacrificó un cerdo? No lo sacrificó adentro del templo, lo sacrificó afuera en el altar. Y la gente dice, que el anticristo va a sacrificar en el templo de Adonai. Eso es mentira. Jamás, eso es cierto. Dice que sacrificó un cerdo en el altar. ¿Quién? Epifanio. ¿Quién era Epifanio? Vaya, estudien la historia de Daniel. Cuando muere Alejandro el Grande, 4 jinetes salieron por la paz de la tierra, era la profecía, y uno de esos fue Epifanio, y ese Epifanio llega al templo de Adonai, toma los objetos sagrados del templo, y el sacerdote, el sumo sacerdote que había ahí, huyó, dejó el templo. Y viene Judas Macabeo, que no era de la línea de Sadoc, pero que era uno era de Judá, y él viene y toma el templo, pelea por el templo para recuperar ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero ahí en adelante la línea de Sadoc se rompe. ¿Y qué pasa con la línea de Sadoc que se rompe? Entonces, como la línea de Sadoc se rompió, entra la línea de Judas Macabeo, que tuvieron que entrar a hacer el oficio del templo. Y luego después, cuando viene la época de Yeshua, 6 antes de Yeshua, ¿verdad? Entra lo que es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano lo que hace es nombrar sumos sacerdotes. Por eso, en los tiempos de Yeshua, estaba Anás y Caifás. Y Caifás y Anás no eran de la línea Sadoc. Por eso ellos dieron orden de ejecución contra Yeshua. Ellos eran puestos por el rey que era Herodes, y Herodes era edomita. ¿Y los edomitas vienen de quién? Pero ustedes sí están bien graves. A ver, ¿Edom de quién? Pero si lo acabamos de estudiar. Edom. Esaú. Por eso era pelirrojo. ¿Ok? Entonces, Anás y Caifás eran puestos por el rey Herodes, que no era de la línea de David, ni nada tenía que ver con la silla de David. Todo era una usurpación. ¿Tenía que cumplirse así? Sí. Muere Yeshua y Roma toma en el año 345 de nuestra era. Roma, a través de Constantino, le quita la identidad a Yeshua, le coloca una identidad romana, le pone toga, le pinta el cabello dorado como el mío, le pone ojos azules como los míos y lo llaman Jesús.
Esa es la historia verdadera de todo lo que estamos hablando. Pero nosotros estamos haciendo aliyah. Todos digan aliyah. Regresando a casa. Unos van a... ¿Cómo está el pueblo regresando a casa? De eso voy a dar una enseñanza. El pueblo está llegando ciego, tuerto, mudo, sordo, cojo, tonto, desobediente, hasta los tuétanos. Dime, rebelde hasta la madre, sin identidad. Y ese es el pueblo que nos toca pastorear. Baruch Hashem. Qué historia tan hermosa, ¿cierto? Qué historia tan profunda. ¿Por qué es tan importante lo que vamos a hablar de Teshuvah? El retorno del pueblo de Israel. Todos a Isaías capítulo 43, versos 5 al 6. Vamos a ir al recorrido para terminar. Isaías capítulo 43, 5 al 6. Esto es el cumplimiento de profecía bíblica que el Padre dijo que se iba a cumplir y que se está cumpliendo contigo y conmigo. Dele gracias al Padre que el shofar sonó a tiempo. Amén. ¿Listos? Diré al norte, va acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas. Gracias a Adonai que el Padre le gusta a la gente femenina. Y de los confines de la tierra. El Padre ya le dio una orden al globo terráqueo para que regrese a Roma. No, porque esa no es nuestra identidad. ¿Para que regrese a dónde? Aliyah, a Israel. O sea, entiéndame lo que usted, cuando a usted le preguntan, óigame un momentico, ¿usted qué es? Y usted empieza a decir, pues es que yo celebro Shabbat y guardo fiestas. ¿Qué va a saber uno de las tribus de Israel de afuera? Todo lo que usted ya sabe. Usted lo que tiene que contestar es, estamos cumpliendo profecía bíblica. Estamos regresando a Israel. Usted se va a trasladar a Israel. Usted no está hablando de la tierra como tal. ¿Me hago entender? Usted está hablando de una profecía bíblica de una Israel celestial. ¿Están conmigo? Usted no está pensando, espero que usted no esté pensando en la tierra, usted tiene que hablar de algo espiritual. Está ahí conmigo, ¿verdad? Amén. Israel entonces, todos díganmelo en coro, a Israel no se va, se regresa. Porque nosotros estamos volviendo al convenio, volviendo al Padre. Cuando volvemos al convenio, el tuerto tiene que arreglar su problema de vista espiritual. El cojo se tiene que arreglar espiritualmente. ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque usted vuelve al convenio a hacer lo que el Padre mandó a hacer, no lo que a usted le parece hacer. Porque usted en el segundo nivel, usted hacía lo que a usted le parecía hacer. Pero si usted llega aquí al convenio, no nos robe el oxígeno, no me robe la luz, porque usted tiene que hacer lo que el Padre está diciendo. Que no le gustó la forma como la pastora lo dijo. Convenio. Diga conmigo, convenio. Entonces, hablemos de la aliyah. ¿Qué es la palabra aliyah o aliyah? Es la palabra hebrea que se describe como retorno del pueblo de Israel desde el exilio. Nosotros estábamos exiliados. En el libro de Efesios, en el capítulo 2 dice que nosotros estábamos sin esperanza, sin pacto, sin promesa. De nada nos sirve decir que usted cree en Jesús o en Yeshua si usted no tiene la promesa, el pacto y el convenio. ¿Me hago entender?
Hay mucha gente que dice, yo solo me importa tener a Yeshua. Mentira. Porque Yeshua guardó Torah, tenía identidad y tenía convenio. ¿Están conmigo? ¿Qué dicen las noticias acerca de la profecía bíblica? Miles de europeos, perdón, de religión están huyendo cada año a Israel. Unos escapan del yihadismo y del antisemitismo y otros están buscando su raíz. Miles de ucranianos a través de la guerra de Ucrania regresaron a Israel porque eran judíos, otros son yihadistas. Pastora, ¿los yihadistas son judíos? No, no son judíos. La Biblia dice en Apocalipsis 3 que son la sinagoga de Hasatán. Esos que se llaman ser judíos, pero no lo son. Amén. Muy bien. Entonces tenemos que bajo ese parámetro voy a empezar la campaña de Techuvá. Y esa campaña es porque el Padre dice que Él los va a visitar. Todos a Jeremías, capítulo 29, verso 10. Ayúdenme, por favor, con las citas para que podamos avanzar. Jeremías 29, 10. Deben un amén. Dice, porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿De cuál profecía estamos hablando aquí? ¿Para quién? Habían profetas para la casa de Judá y habían profetas para la casa de Jeroboam y para la casa de Roboam. Cuando el Padre está hablando, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿sí? Yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿De quién está hablando? De Judá. Jeremías era el profeta de la casa de Judá. Los profetas menores como Oseas, como Joel, son las profecías de la casa de las 10 tribus de Efraín. ¿Están conmigo? Las dos casas tenían profetas. Esto es tan hermoso. Estudiar la palabra es tan lindo. Bien, y dice la palabra que el Padre también va a llamar a la casa de Efraín. Venga conmigo al libro de Daniel, capítulo 12, verso 10. El profeta Daniel, ¿están conmigo? Rápidos. El profeta Daniel, el Adón le reveló que esta profecía que le dio a Jeremías correspondía al final de los tiempos. Mucho se ha hablado y se ha inquirido acerca de la misma y casi se ha llegado al tiempo señalado. Ninguno de los impíos entenderá, dice Daniel 12:10. Hay gente que no va a escuchar este mensaje. ¿Están conmigo? Hay gente que no la va a escuchar. Usted le podrá predicar 1000 veces y esa persona no se le va a revelar. Pero a usted no le corresponde saber quién. Usted tiene que predicarlo. ¿Están conmigo? Ese es el misterio de Adonai. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Por qué Yeshua dijo eso? Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, o los impíos no saben el día ni la hora. Nosotros sabemos por la fiesta en que Yeshua va a volver, ¿sí o no? Sí. ¿Cuándo vuelve Yeshua? ¿Y por qué no empieza? ¿Y por qué no puede volver a empezar si fue su muerte? Para recordarnos que no había muerto. ¿Por qué?
Muy bien. China, venga. Le voy a dar uno de coco. Mejor le doy una fruna con coco. Ay, no dije. Estos dulces los mandó Easy Bogotá con mucho amor y cariño para Israel Casa Integral. Las donas se las quedamos bebiendo, los dulces están aquí. ¿Por qué qué? Porque Pesa ya se cumplió, John Terúa no se ha cumplido. Él viene a cumplir las últimas 3 convocatorias. ¿Está conmigo? Ok. Luego dice el Padre que nada se va a hacer sin que se cumpla la profecía. Ahí está en Amós 3:7. Y el Padre dice que estamos viviendo ahora en un tiempo muy delicado en el área espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que profecía bíblica, a ver, tengo que explicar esto aquí, sí. En profecía bíblica, ya en este momento, lo que se tiene que ver ya es que la casa de Judá comience a recibir a Yeshua. Cuando la casa de Judá comience a recibir a Yeshua, el tiempo se cumplió. Y ya está sucediendo. Hay un documental de un muchacho en Israel que se fue a entrevistar a uno de los máximos rabinos de Israel y se sentó por 2 horas con él. Y él es como el mero de los rabinos de Israel. Y el padre le puso que tiene que defender la muerte de Yeshua. La injusticia que hubo con la muerte de Yeshua, pero él no es convertido. Y entonces él empieza a hacer un plan de trabajo para Israel, diciendo que él va a reunir a toda la cúpula de judíos para demostrar que todo lo que fue en la corte penal de Israel en ese tiempo juzgó mal a Yeshua en toda su posición. Cuando él hizo eso, cuando ya se dio la declaración y se hizo todo el trabajo que hicieron de exponerlo, los rabinos que se opusieron a que la gente conociera ese dictamen murieron en el COVID. Más o menos se dice que murieron entre 2,000 y 3,000 rabinos de los que se opusieron. ¿Quiénes quedaron vivos? Los que están a favor. El RUN en Israel en este momento, no sé si ustedes sean muy versados en sentarse a ver documentales. Hace 2 años nosotros le hicimos la entrevista al Bacarí suelto en Israel. ¿Lo conocen, cierto? ¿Sí o no? El Bacarí suelto en Israel, nosotros no quisimos sacar nunca su entrevista, porque resulta que en la entrevista él dice, yo no creo en Yeshua. Y yo no creo en Yeshua, entonces nos reímos, ¿cómo vamos a sacar un programa de nosotros cuando él dice eso? No tanto que no cree, porque lo entendíamos que no creía, la situación fue la manera como se expresó. Bueno, entonces la expresión de Yeshua. Resulta que el padre lo puso a hacer una serie de programaciones con un hombre que es el que va a ser nuestro guía turístico cuando vayamos a allá a Israel. Y ese hombre es un conocedor y un completo convertido de identidad en Yeshua. Y todos los últimos programas que han hecho juntos es con respecto a la identidad de Yeshua. El programa del Bacarí suelto en Israel es para ortodoxos. Pero el padre está utilizando ese programa para evangelizar a los mismos judíos con este hombre convertido, con toda la documentación perfecta de la casa de Israel. Esto no es solo lo que está sucediendo, amados. Esto está sucediendo en todos los ámbitos que usted no alcanza a imaginar, en que Yeshua se está revelando a Judá en todos los aspectos. Los musulmanes. Para los musulmanes la predicación de Yeshua no es fácil. Entonces, hay testimonios, yo tengo más de 7 u 8 cassettes de gente declarando, musulmanes,
contando la experiencia que Yeshua mismo se les apareció en carne, así, se transfiguró y se les apareció y dijo, yo soy Yeshua. Amados hijos que me están escuchando, Israel Casa Integral, esto se va a poner muy bueno. Porque el Padre va a utilizar esta campaña se llama Techuvá. Diga conmigo, Techuvá. Y resulta que todos pensamos y decimos, uy, nos mandaron arrepentimiento. Pero ¿cuánto hace que yo les estoy hablando a ustedes de arrepentimiento? Bueno, ese es otro caso. Entonces, el Padre puso en mi corazón una alianza, digámoslo así, con dos ministerios americanos que ellos están trabajando la Aliyá a Israel. Y eso me llamó la atención. Vamos a hablar en las próximas clases de la Aliyá de Ruth. Vamos a hablar de las varias Aliyá y vamos a ver el aspecto profético de cómo comenzó esta Aliyá de 1898 al día de hoy. Cómo las Aliyá se vienen cumpliendo una por una frente a nuestros ojos. Cómo las tribus perdidas de la casa de Israel de Roboam están regresando a Israel. Porque las tribus que están regresando, como la tribu de Japón o la tribu de África, ellos pertenecen a Judá y pueden demostrarlo y lo han comprobado que son de Judá. Pero a nosotros, que si a usted le sacan la sangre, le sale el chipcha, muisca, caribe, azteca, ¿a usted qué le van a comprobar de qué tribu? No importa. Usted tiene la mejor sangre, la sangre de Yeshua. Usted fue injertado por la sangre de Yeshua. Y eso es lo que nos hace pertenecer a la casa de Israel. ¿Están conmigo? Vamos a ponernos en pie un momento. La Biblia dice, puestos en pie con su Biblia, ¿no? La Biblia dice, 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, niñas, dice, porque las cosas de la carne, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Adonai, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estamos en un regreso. El año profético en el que nosotros estamos es un año muy profundo espiritualmente. Estamos entrando en la era profética de los últimos tiempos. El llamado que el Padre me dio a mí para hacer esta campaña es desde el 2023 al 2029, porque el 2030, agárrese. Eso no va a ser nada fácil. Nos están montando un espectáculo de felicidad que va a haber para el año 2030. Pero eso, nadie puede ofrecer felicidad, sino solo Adonai nos puede dar la verdadera felicidad. Entonces, desde el año 2023 al 2030, al 2029, todo Israel Casa Integral va a estar en campaña siempre haciendo aliyá a Israel, regresando a Israel, invitando a otras personas a que regresen a Israel. Y yo les quiero pedir un favor muy especial. A veces me paso de cansona, pero aguántese porque aquí me tiene el Padre. Usted no le puede vender, usted no le puede meter Biblia a la gente obligada, usted no le puede tomar y decirle a la gente, celebre el Shabbat porque se va a ir al infierno. La gente que no celebre el Shabbat no se va a ir al infierno, amados. Es una mentira decir eso. Porque el Shabbat no te salva. Ah, no, es que si tú no haces los panes te vas al infierno. No, momentico, el pan no te salva. Te salva Yeshua. Pero el convenio con Adonai te hace entender y obedecer las cosas de Adonai. Eso es diferente. La tevilá no te va a salvar. La tevilá es el paso de la obediencia al convenio y diciendo yo tengo identidad. A mí ya nadie me va a poner una denominación. ¿Me hago entender, cierto? ¿Estamos claros? ¿Qué más?
Entonces tú no le puedes decir a la gente que si no hace Shabbat, que si no celebra las fiestas, que si no se congrega en Shabbat, todas las cosas eso es convenio. No mezcle la sopa. Eso es convenio. Celebrar Shabbat es convenio. Guardar la Torah es convenio. Hacer el pan de Jalá es convenio. La tevilá es convenio. La purificación es convenio. No es salvación. ¿Están conmigo? Porque si mezclamos todo en una misma sopa, entonces nos vamos a meter en problemas con Adonai. No, nosotros, ¿por qué usted hace lo que hace? Porque tengo un convenio en esa identidad y respondo al convenio. En el convenio usted no hace lo que se le da la gana. Usted está bajo autoridad. En cambio, en la cristiandad, usted está bajo la gracia. Tiene un letrero aquí que dice licencia para pecar. Peco, tengo la gracia, me perdonan y sigo pecando. Exacto. Pero no, en convenio no. Usted peca y se está en un problema con Adonai. Usted tiene que entender la fuerza que tiene el convenio en su vida. El convenio es con el rey, no con la Israel, casa integral. El convenio usted no lo tiene conmigo, usted no lo tiene con el pastor, usted no lo tiene con una denominación, usted lo tiene con Adonai. Así que usted está metido en un problema. Porque si usted no entiende de convenio, se va a meter en un problema. Ahora, les voy a recordar que Yeshua nos recordó en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué volvió? Atrás. Y usted para atrás, ni para tomar impulso. Por eso es que a mí me gusta la canción que dice, he decidido, como yo canto tan bonito, seguir a Yeshua. Cántelo. He decidido. Pero que no pueden cantar todos. No vuelvo atrás. Las cosas como las parrandas, los tragos, el alcohol, las mujeres, la pornografía, el pecado, porque es que ustedes dicen, las cosas viejas, ni las voy a mostrar. Uno tiene que responder por lo que ha hecho. Uno dice, las cosas viejas, como para no nombrarlas, ¿no? Las cosas viejas son las que tienes que dejar atrás. Y aquí hay gente que tiene que dejar cosas atrás. ¿O no? Baruch Hashem. Las cosas, ayude, Cris, por favor, con su voz melodiosa. Las cosas bien. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, No vuelvo atrás. ¿Seguro? ¿Cuántos de los que están aquí deciden no volver atrás? Eli, levanta tu mano. Aleluya. Me voy a pegar a ti, Eli, como un chicle. Y hasta que yo vea a la mujer que yo conocí, tampoco te va a soltar cuando te la vea, ¿no? No, ni para atrás ni para tomar impulso. ¿Todos están conmigo? Aleluya. Baruch Hashem. Levante sus manos un momento al cielo. Y por un minuto, solo un minuto, usted mismo dígale al Padre, solo si tú me sostienes con tu mano. Yo me dispongo en tus manos, Padre. Yo quiero hacer y quiero regresar completamente a Israel. A esa Israel, a ese convenio, a ese pacto, a esas promesas. Vamos, todos los que están en Israel, casa integral en las naciones, dígalo conmigo, yo vuelvo a Israel. Yo regreso a mi tierra, yo regreso a mis promesas, yo regreso a la casa de mi Padre. Baruch Hashem.
Deme un amén ahí donde están. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.